El libro de los espíritus. Allan Kardec. Contiene los principios de la doctrina espírita acerca de la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Según la enseñanza impartida por los espíritus superiores, con la ayuda de diversos médiums. Libro primero. Las causas primeras. Capítulo primero. Dios. Dios y lo infinito. ¿Qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. ¿Qué se debe entender por lo infinito? Lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido. Todo lo que es desconocido es infinito. ¿Se podría decir que Dios es lo infinito? Definición incompleta. Pobreza del lenguaje de los hombres, que es insuficiente para definir las cosas que están por encima de su inteligencia. Dios es infinito en sus perfecciones, pero lo infinito es una abstracción. Decir que Dios es lo infinito implica tomar el atributo por la cosa misma y definir una cosa que no es conocida mediante otra que tampoco lo es. Pruebas de la existencia de Dios. ¿Dónde se puede encontrar la prueba de la existencia de Dios? En un axioma que aplicáis a vuestras ciencias, no hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os responderá. Para creer en Dios, basta con pasear la mirada por las obras de la creación. El universo existe, tiene pues una causa. Dudar de la existencia de Dios sería negar que todo efecto tiene una causa y afirmar que la nada ha podido hacer algo. ¿Qué consecuencia se puede sacar del sentimiento intuitivo de la existencia de Dios que todos los hombres llevan en sí? Que Dios existe porque ¿de dónde le vendría ese sentimiento si no se basara en algo? Es también una consecuencia del principio, según el cual no hay efecto sin causa. El sentimiento íntimo que tenemos de la existencia de Dios ¿no sería resultado de la educación y producto de ideas adquiridas? Si así fuese, ¿por qué vuestros salvajes tienen ese sentimiento? Si el sentimiento de la existencia de un ser supremo no fuese más que el producto de una enseñanza, no sería universal y solo existiría, como las nociones de las ciencias, en quienes hubiesen recibido dicha enseñanza. ¿Se podría encontrar la causa primera de la formación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia? Pero en ese caso, ¿cuál sería la causa de esas propiedades? Se necesita siempre una causa primera. Atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia sería tomar el efecto por la causa, pues esas propiedades también son un efecto que debe tener una causa. ¿Qué pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? Dicho de otro modo, ¿al acaso? ¡Otro absurdo! ¿Qué hombre provisto de buen sentido consideraría el acaso como un ser inteligente? Además, ¿qué es el acaso? Nada. La armonía que regula las energías del universo pone de manifiesto combinaciones y miras determinadas, y por eso mismo revela un poder inteligente. Atribuir la formación primera al acaso sería una falta de sentido, pues el acaso es ciego
y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un acaso inteligente ya no sería acaso. ¿Dónde se ve en la causa primera una inteligencia suprema y superior a todas las inteligencias? Tenéis un proverbio que dice: por la obra se conoce al autor. Pues bien, mirad la obra y buscad a su autor. El orgullo engendra la incredulidad. El hombre orgulloso no quiere nada por encima de él, y por eso se llama a sí mismo espíritu fuerte. Pobre ser, a quien un soplo de Dios puede abatir. El poder de una inteligencia se juzga por sus obras. Ningún ser humano puede crear lo que la naturaleza produce. Por consiguiente, la causa primera es una inteligencia superior a la humanidad. Sean cuales fueren los prodigios realizados por la inteligencia humana, esta inteligencia también tiene una causa, y cuanto más grande sea lo que ella realice, tanto más grande será la causa primera. Esa inteligencia superior es la causa primera de todas las cosas, independientemente del nombre con el cual el hombre la designe. Atributos de la divinidad. ¿El hombre puede comprender la naturaleza íntima de Dios? No, le falta un sentido. ¿Será algún día dado al hombre comprender el misterio de la divinidad? Cuando su espíritu ya no esté oscurecido por la materia y, por su perfección, se haya acercado a la divinidad, entonces la verá y la comprenderá. Debido a la inferioridad de sus facultades, el hombre no puede comprender la naturaleza íntima de Dios. En la infancia de la humanidad suele confundirlo con la criatura, cuyas imperfecciones le atribuye, pero a medida que el sentido moral se desarrolla en él, su pensamiento penetra mejor en el fondo de las cosas y se forma una idea de Dios más justa y más conforme a la sana razón, aunque siempre incompleta. Si no podemos comprender la naturaleza íntima de Dios, ¿podemos tener una idea de algunas de sus perfecciones? De algunas sí. El hombre las comprende mejor a medida que se eleva por encima de la materia, las vislumbra con el pensamiento. Cuando decimos que Dios es eterno, infinito, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, ¿no tenemos una idea completa de sus atributos? Desde vuestro punto de vista sí, porque vosotros creéis abarcarlo todo. Sin embargo, sabed que hay cosas por encima de la inteligencia del más inteligente de los hombres, para las cuales vuestro lenguaje, limitado a vuestras ideas y sensaciones, carece de expresiones. La razón os dice, en efecto, que Dios debe tener esas perfecciones en un grado supremo, pues si le faltara una sola de ellas, o si no las poseyese en un grado infinito, no sería superior a todo, y por consiguiente no sería Dios. Para estar por encima de todas las cosas, Dios no debe sufrir ninguna vicisitud ni tener ninguna de las imperfecciones que la imaginación pueda concebir. Dios es eterno. Si hubiese tenido un principio, habría salido de la nada, o bien habría sido creado por un ser anterior. Así, de grado en grado, nos remontamos a lo infinito y a la eternidad. Es inmutable. Si estuviese sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían ninguna estabilidad. Es inmaterial. Esto significa que su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia. De otro modo, no sería inmutable, pues estaría sujeto a las transformaciones de la materia. Es único. Si hubiese muchos dioses, no habría unidad de miras ni unidad de poder en el ordenamiento del universo. Es todopoderoso, porque es único. Si no tuviese el poder soberano, ¿habría algo más poderoso que él o tan poderoso como él? No habría hecho todas las cosas, y las que no hubiese hecho
serían obra de otro Dios. Es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las más pequeñas cosas como en las más grandes. Esa sabiduría no da lugar a dudas acerca de su justicia y de su bondad. Panteísmo. ¿Dios es un ser distinto o sería, según la opinión de algunos, la resultante de todas las fuerzas e inteligencias del universo reunidas? Si fuese así, Dios no existiría, pues sería el efecto y no la causa. Él no puede ser ambas cosas a la vez. Dios existe, no podéis dudarlo. Eso es lo esencial. Creedme, no vayáis más allá. No os extraviéis en un laberinto del que no podríais salir. Eso no os haría mejores, sino tal vez un poco más orgullosos, porque creeríais saber, y en realidad no sabríais nada. Dejad a un lado, pues, todos esos sistemas. Tenéis suficientes cosas que os incumben más directamente, comenzando por vosotros mismos. Estudiad vuestras propias imperfecciones a fin de deshaceros de ellas. Eso os resultará más útil que querer penetrar lo impenetrable. ¿Qué pensar de la opinión según la cual los cuerpos de la naturaleza, la totalidad de los seres y mundos del universo, serían partes de la divinidad y constituirían en conjunto la propia divinidad? Dicho de otro modo, ¿qué pensar de la doctrina panteísta? Como el hombre no puede convertirse en Dios, quiere al menos ser una parte de él. Quienes profesan esa doctrina pretenden encontrar en ella la demostración de algunos de los atributos de Dios. Como los mundos son infinitos, Dios es por eso mismo infinito. Como el vacío o la nada no existe en ninguna parte, Dios está en todas partes. Como Dios está en todas partes, puesto que todo es parte integrante de Dios, Él confiere a todos los fenómenos de la naturaleza una razón de ser inteligente. ¿Qué se puede oponer a este razonamiento? La razón. Reflexionad con madurez. No será difícil reconocer el absurdo. La doctrina panteísta hace que Dios sea un ser material que, aunque dotado de una inteligencia suprema, sería en mayor dimensión lo que nosotros somos en pequeño. Ahora bien, dado que la materia se transforma sin cesar, si Dios fuese así, no tendría ninguna estabilidad. Estaría sujeto a todas las vicisitudes, incluso a todas las necesidades de la humanidad. Carecería de uno de los atributos esenciales de la naturaleza divina, la inmutabilidad. Las propiedades de la materia no pueden unirse a la idea de Dios sin rebajarlo en nuestro pensamiento. Todas las sutilezas del sofismo no conseguirán resolver el problema de su naturaleza íntima. No sabemos todo lo que Él es, pero sabemos lo que no puede dejar de ser. Ese sistema está en contradicción con las propiedades más esenciales de Dios, pues confunde al Creador con la criatura, exactamente como si se pretendiera que una máquina ingeniosa fuese parte integrante del mecánico que la ha concebido. La inteligencia de Dios se revela en sus obras como la de un pintor en sus cuadros. No obstante, las obras de Dios no son el propio Dios, así como los cuadros no son el pintor que los ha concebido y ejecutado. Capítulo 2. Elementos generales del universo. Conocimiento del principio de las cosas. ¿Es dado al hombre conocer el principio de las cosas? No. Dios no permite que todo sea revelado al hombre en la tierra. ¿El hombre penetrará algún día el misterio de las cosas ocultas? El velo se levanta ante él a medida que se purifica. No obstante, para comprender ciertas cosas, necesita facultades que no posee aún. ¿No puede el hombre, por medio de las investigaciones de la ciencia, penetrar algunos de los secretos de la naturaleza?
La ciencia ha sido dada al hombre para su adelanto en todas las cosas, pero él no puede sobrepasar los límites que Dios ha fijado. Cuanto más es dado al hombre penetrar en esos misterios, tanto mayor debe ser su admiración por el poder y la sabiduría del Creador. Sin embargo, ya sea por orgullo o por debilidad, su propia inteligencia suele hacerlo juguete de la ilusión. Amontona sistema sobre sistema, y cada día que pasa le muestra cuántos errores ha tomado por verdades y cuántas verdades ha rechazado como errores. Esas son otras tantas decepciones para su orgullo. Fuera de las investigaciones de la ciencia, ¿es dado al hombre recibir comunicaciones de un orden más elevado sobre lo que escapa al testimonio de sus sentidos? Sí. Si Dios lo juzga útil, puede revelar lo que la ciencia no llega a conocer. Por medio de estas comunicaciones, el hombre adquiere, dentro de ciertos límites, el conocimiento de su pasado y de su destino futuro. Espíritu y materia. ¿La materia es eterna como Dios o ha sido creada por Él en un momento determinado? Solo Dios lo sabe. No obstante, hay una cosa que vuestra razón debe indicaros, y es que Dios, modelo de amor y caridad, jamás ha estado inactivo. Por más lejano que pudieseis representaros el comienzo de su acción, ¿podríais concebirlo siquiera un segundo en la ociosidad? Por lo general, se define a la materia como lo que tiene extensión, lo que puede causar una impresión en nuestros sentidos, lo impenetrable. ¿Son exactas estas definiciones? Desde vuestro punto de vista son exactas, porque solo habláis de acuerdo con lo que conocéis. Sin embargo, la materia existe en estados que para vosotros son desconocidos. Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no causa ninguna impresión en vuestros sentidos. Con todo, es siempre materia, aunque para vosotros no lo sea. ¿Qué definición podéis dar de la materia? La materia es el lazo que encadena al espíritu. Es el instrumento del que el espíritu se sirve y sobre el cual, al mismo tiempo, ejerce su acción. Desde este punto de vista, se puede decir que la materia es el agente, el intermediario con la ayuda del cual y sobre el cual actúa el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El principio inteligente del universo. ¿Cuál es la naturaleza íntima del espíritu? No es fácil analizar el espíritu con vuestro lenguaje. Para vosotros no es nada, porque el espíritu no es una cosa palpable, pero para nosotros es algo. Sabedlo bien, la nada no es nada. La nada no existe. ¿El espíritu es sinónimo de inteligencia? La inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero ambos se confunden en un principio común, de modo que para vosotros son lo mismo. ¿El espíritu es independiente de la materia o no es más que una propiedad de ella, como los colores son propiedades de la luz y el sonido es una propiedad del aire? Son distintos, pero se necesita la unión de ambos para transmitirle la inteligencia a la materia. Esa unión ¿es necesaria también para la manifestación del espíritu? Entendemos aquí por espíritu el principio de la inteligencia, haciendo abstracción de las individualidades designadas con ese nombre. Es necesaria para vosotros, porque no estáis organizados para percibir al espíritu sin la materia. Vuestros sentidos no están hechos para eso. ¿Se puede concebir al espíritu sin la materia y a la materia sin el espíritu? Se puede, sin duda, por medio del pensamiento. ¿Habría de este modo dos elementos generales en el universo, la materia y el espíritu? Sí, y por encima de todo eso, Dios, el Creador, el Padre de todas las cosas. Dios, el espíritu y la materia son el principio de todo lo que existe, la Trinidad universal. No obstante, al elemento material
es preciso añadirle el fluido universal, que desempeña el papel del intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha, demasiado densa para que el espíritu pueda ejercer una acción sobre ella. Aunque, desde cierto punto de vista, se lo puede clasificar como elemento material, el fluido universal se distingue por algunas propiedades específicas. Si fuese materia de modo positivo, no habría razón para que el espíritu no lo fuera también. Está colocado entre el espíritu y la materia. Es fluido, como la materia es materia, y por medio de sus innumerables combinaciones con esta, y bajo la acción del espíritu, es susceptible de producir la infinita variedad de las cosas, de las cuales vosotros solo conocéis una mínima parte. Dado que ese fluido universal, o primitivo, o elemental, es el agente que emplea el espíritu, constituye el principio sin el cual la materia estaría en perpetuo estado de división y no adquiriría jamás las propiedades que le otorga la gravedad. Ese fluido sería el que designamos con el nombre de electricidad. Hemos dicho que es susceptible de innumerables combinaciones. Lo que llamáis fluido eléctrico y fluido magnético son modificaciones del fluido universal, que solo es, para hablar con propiedad, una materia más perfecta, más sutil, que se puede considerar independiente. Puesto que el espíritu es de por sí algo, ¿no sería más exacto y menos sujeto a confusión designar esos dos elementos generales con las palabras materia inerte y materia inteligente? Las palabras nos importan poco. A vosotros os compete formular vuestro lenguaje de manera tal que os pongáis de acuerdo. Vuestras disputas provienen casi siempre de que no os ponéis de acuerdo acerca de las palabras, porque vuestro lenguaje es incompleto para referirse a las cosas que no afectan a vuestros sentidos. Un hecho patente domina todas las hipótesis. Vemos materia que no es inteligente, y vemos un principio inteligente independiente de la materia. Tanto el origen como la conexión de estos dos elementos son desconocidos para nosotros. Si tienen o no una fuente común y puntos de contacto necesarios, si la inteligencia tiene existencia propia o es una propiedad, o un efecto, si es incluso, según la opinión de algunos, una emanación de la divinidad, eso lo ignoramos. Se nos presentan distintos, por eso admitimos que forman los dos principios constitutivos del universo. Por último, encima de todo ello, vemos una inteligencia que domina a las otras, que las gobierna y se distingue de ellas por sus atributos esenciales. Esa inteligencia suprema se llama Dios. Propiedades de la materia. ¿La ponderabilidad es un atributo esencial de la materia? De la materia tal como vosotros la entendéis, sí, pero no de la materia considerada como fluido universal. La materia etérea y sutil que forma ese fluido es imponderable para vosotros, aunque no por eso deja de ser el principio de vuestra materia pesada. La gravedad es una propiedad relativa. Fuera de las esferas de atracción de los mundos no hay peso, del mismo modo que no hay arriba ni abajo. La materia está formada por un solo elemento o por muchos. Por un solo elemento primitivo. Los cuerpos que consideráis simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia primitiva. ¿De dónde provienen las diferentes propiedades de la materia? Son modificaciones que las moléculas elementales sufren por su unión y en determinadas circunstancias. Según esto, los sabores, los olores, los colores, el sonido, las cualidades venenosas o saludables de los cuerpos, ¿no serían más que modificaciones de una misma y única sustancia primitiva? Sí, sin duda. Solo existen por la disposición de los órganos destinados a percibirlos. Este principio
queda demostrado por el hecho de que no todos perciben las cualidades de los cuerpos de la misma manera. Alguien encuentra una cosa agradable al gusto, a otro le parece repugnante. Algunos ven azul lo que otros ven rojo. Lo que es veneno para algunos resulta inofensivo o saludable para otros. La materia elemental es susceptible de recibir todas las modificaciones y de adquirir todas las propiedades. Sí, eso debe entenderse cuando decimos que todo está en todo. El oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono y los demás cuerpos que consideramos simples solo son modificaciones de una sustancia primitiva. En la imposibilidad en que nos encontramos hasta el presente de remontarnos de otro modo que no sea mediante el pensamiento hasta esa materia primera, dichos cuerpos son para nosotros verdaderos elementos y podemos, sin mayores consecuencias, considerarlos como tales hasta nuevo aviso. Esta teoría parece dar la razón a la opinión de los que no admiten en la materia más que dos propiedades esenciales, la fuerza y el movimiento, y que piensan que las demás propiedades solo son efectos secundarios que varían conforme a la intensidad de la fuerza y la dirección del movimiento. Esa opinión es exacta, aunque es preciso añadir también que varían conforme a la disposición de las moléculas, como puedes verlo, por ejemplo, en un cuerpo opaco que se vuelve transparente y viceversa. ¿Las moléculas tienen una forma determinada? Sin duda. Las moléculas tienen una forma, pero vosotros no podéis apreciarla. ¿Esa forma es constante o variable? Constante en las moléculas elementales primitivas, pero variable en las moléculas secundarias, que de por sí no son más que aglomeraciones de las primeras. Lo que vosotros llamáis molécula aún está lejos de ser la molécula elemental. Espacio universal. ¿El espacio universal es infinito o limitado? Infinito. Suponle límites. ¿Qué habría más allá? Eso confunda tu razón, bien lo sé. Sin embargo, tu razón te dice que no puede ser de otro modo. Lo mismo ocurre con lo infinito en todas las cosas. En vuestro reducido ámbito no podéis comprenderlo. Si se supone que el espacio tiene un límite, por muy lejano que el pensamiento pueda concebirlo, la razón dice que más allá de ese límite hay algo, y así gradualmente hasta lo infinito. Pues ese algo, aunque fuese el vacío absoluto, también sería espacio. ¿El vacío absoluto existe en alguna parte del espacio universal? No, nada está vacío. Lo que para ti es vacío se encuentra ocupado por una materia que escapa a tus sentidos y a tus instrumentos. Capítulo 3. Creación. Formación de los mundos. El universo comprende la infinidad de los mundos que vemos y que no vemos, los seres animados e inanimados, los astros que se mueven en el espacio, así como los fluidos que lo llenan. ¿El universo ha sido creado o es eterno como Dios? Sin duda no ha podido hacerse solo. Además, si fuese eterno como Dios, no podría ser obra de Él. La razón nos dice que el universo no ha podido hacerse a sí mismo, y dado que no puede ser obra del acaso, debe ser obra de Dios. ¿Cómo creó Dios el universo? Para servirme de una expresión común, por medio de su voluntad. Nada describe mejor esa voluntad todopoderosa que las bellas palabras del Génesis. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Podemos saber de qué modo se produce la formación de los mundos? Todo lo que se puede decir, y que vosotros podéis comprender, es que los mundos se forman por la condensación de la materia diseminada en el espacio. ¿Los cometas serían, como se piensa hoy en día, un principio de condensación de la materia y mundos en vías de formación?
Eso es exacto. Lo absurdo es creer en su influencia. Me refiero a esa influencia que se les atribuye vulgarmente, pues todos los cuerpos celestes influyen en parte sobre ciertos fenómenos físicos. ¿Un mundo completamente formado puede desaparecer y la materia que lo compone diseminarse de nuevo en el espacio? Sí, Dios renueva los mundos, así como renueva los seres vivos. ¿Podemos saber cuánto dura la formación de los mundos? ¿De la Tierra, por ejemplo? No puedo decírtelo, pues solo el Creador lo sabe. Además, estaría loco el que pretendiese saberlo o conocer el número de siglos que dura esa formación. Formación de los seres vivos. ¿Cuándo comenzó a poblarse la Tierra? Al principio, todo era caos. Los elementos estaban mezclados. Poco a poco, cada cosa tomó su lugar. Entonces aparecieron los seres vivos adecuados al estado del globo. ¿De dónde vinieron los seres vivos a la Tierra? La Tierra contenía los gérmenes que aguardaban el momento favorable para desarrollarse. Los principios orgánicos se congregaron tan pronto como cesó la fuerza que los mantenía separados, y formaron los gérmenes de todos los seres vivos. Estos gérmenes permanecieron en estado latente e inerte, como la crisálida y las semillas de las plantas, hasta el momento propicio para la eclosión de cada especie. Entonces los seres de cada especie se congregaron y se multiplicaron. ¿Dónde estaban los elementos orgánicos antes de la formación de la Tierra? Se encontraban, por decirlo así, en estado de fluido en el espacio, en medio de los espíritus o en otros planetas, en espera de la creación de la Tierra para comenzar una nueva existencia en un nuevo mundo. La química nos muestra que las moléculas de los cuerpos inorgánicos se unen para formar cristales de una regularidad constante, según cada especie, tan pronto como se encuentran en las condiciones requeridas. La menor perturbación en esas condiciones basta para impedir la reunión de los elementos, o por lo menos la disposición regular que constituye el cristal. ¿Por qué no habría de suceder lo mismo con los elementos orgánicos? Conservamos durante años simientes de plantas y de animales que solo se desarrollan a una temperatura determinada y en un medio propicio. Se ha visto germinar granos de trigo después de muchos siglos. Hay pues en esas simientes un principio latente de vitalidad que solo espera una circunstancia favorable para desarrollarse. Lo que sucede a diario ante nuestros ojos no habría podido existir desde el origen del globo. Esa formación de los seres vivos que salen del caos por la fuerza misma de la naturaleza, ¿le resta algo a la grandeza de Dios? Lejos de eso, responde mejor a la idea que nos hacemos de su poder, el cual se ejerce en los mundos infinitos por medio de leyes eternas. Es cierto que esta teoría no resuelve la cuestión del origen de los elementos vitales. Con todo, Dios tiene sus misterios y ha puesto límites a nuestras investigaciones. ¿Hay todavía seres que nacen de modo espontáneo? Sí, pero el germen primitivo ya existía en estado latente. Todos los días sois testigos de ese fenómeno. ¿Acaso los tejidos del hombre y de los animales no contienen los gérmenes de una cantidad de gusanos que esperan, para nacer, la fermentación pútrida necesaria para su existencia? Es un pequeño mundo que dormita y que se crea. ¿La especie humana se encontraba entre los elementos orgánicos contenidos en el globo terrestre? Sí, y llegó a su tiempo. Por eso se ha dicho que el hombre se formó del lodo de la tierra. ¿Podemos saber en qué época aparecieron el hombre y los demás seres vivos en la Tierra? No. Todos vuestros cálculos son quimeras. Si el germen de la especie humana se encontraba entre los elementos orgánicos del globo, ¿por qué no se forman hombres de modo espontáneo como en su origen? El principio de las cosas forma parte de los secretos de Dios. Sin embargo, se puede decir que los hombres, una vez esparcidos en la tierra, absorbieron en sí los elementos necesarios para su formación, a fin de transmitirlos según las leyes de la reproducción. Lo mismo ocurrió con las diferentes especies de seres vivos.
Poblamiento de la Tierra. Adán. ¿La especie humana comenzó con un solo hombre? No. Aquel a quien llamáis Adán no fue el primero ni el único que pobló la Tierra. ¿Podemos saber en qué época vivió Adán? Más o menos en la época que le asignáis, alrededor de 4000 años antes de Cristo. El hombre a quien la tradición ha conservado con el nombre de Adán fue uno de los que sobrevivieron, en una región, a algunos de los grandes cataclismos que en diversas épocas trastornaron la superficie del globo, y llegó a ser el tronco de una de las razas que hoy lo pueblan. Las leyes de la naturaleza no admiten que los progresos de la humanidad, comprobados mucho tiempo antes de Cristo, hayan podido realizarse en unos pocos siglos, como habría sucedido si el hombre solo hubiese estado en la Tierra desde la época asignada a la existencia de Adán. Algunos consideran con más razón que Adán es un mito o una alegoría que personifica las primeras edades del mundo. Diversidad de las razas humanas. ¿De dónde provienen las diferencias físicas y morales que distinguen a las diversas razas de hombres en la Tierra? Del clima, la vida y las costumbres. Lo mismo ocurre con dos hijos de una misma madre, quienes, educados lejos uno del otro y de modo diferente, no se parecerán en nada en el aspecto moral. ¿El hombre surgió en varios puntos del globo? Sí, y en diversas épocas. Esa es una de las causas de la diversidad de razas. Más tarde, al dispersarse en diferentes regiones y unirse con otras razas, los hombres han formado nuevos tipos. ¿Esas diferencias constituyen especies distintas? No. Por cierto, todas son de la misma familia. ¿Acaso las diferentes variedades de un mismo fruto impiden que éste pertenezca a la misma especie? Si la especie humana no procede de un solo hombre, ¿deben por eso los hombres dejar de mirarse como hermanos? Todos los hombres son hermanos de Dios, porque están animados por el Espíritu y tienden al mismo objetivo. Vosotros siempre queréis tomar las palabras al pie de la letra. Pluralidad de los mundos. ¿Los mundos que circulan en el espacio están habitados? Sí. El hombre de la Tierra está lejos de ser, como cree, el primero en inteligencia, bondad y perfección. Sin embargo, hay hombres que se consideran muy importantes y se imaginan que solo este pequeño mundo tiene el privilegio de contar con seres racionales. Orgullo y vanidad. Creen que Dios ha creado el universo para ellos solos. Dios ha poblado los mundos con seres vivos, todos los cuales confluyen en el objetivo final de la providencia. Creer que los seres vivos se encuentran limitados al único punto que nosotros habitamos en el universo sería poner en duda la sabiduría de Dios, que no ha hecho nada inútil. Él debió asignar a esos mundos un objetivo más serio que el de recrear nuestra vida. Nada, por otra parte, ni en la posición, ni en el volumen, ni en la constitución física de la Tierra, puede razonablemente hacer suponer que solo ella tiene el privilegio de estar habitada, con exclusión de tantos millares de mundos semejantes. ¿Los diferentes mundos poseen la misma constitución física? No, no se parecen en modo alguno. Dado que la constitución física de los mundos no es la misma en todos ellos, ¿se puede concluir que los seres que habitan en ellos poseen una organización diferente? Sin duda, como entre vosotros los peces que estáis hechos para vivir en el agua y las aves en el aire. Los mundos que están más alejados del Sol se encuentran privados de la luz y calor, dado que el Sol solo se presenta a ellos con la aparición de una estrella. ¿Creéis, pues, que no hay otras fuentes de luz y de calor más que el Sol? No contáis para nada con la electricidad, que en algunos mundos desempeña un papel que no conocéis y mucho más importante que en la Tierra. Por otra parte, no hemos dicho que todos los seres vean de la misma manera que vosotros y con órganos conformados como los vuestros.
Las condiciones de existencia de los seres que habitan en los diferentes mundos deben ser apropiadas al medio donde son llamados a vivir. Si nunca hubiésemos visto peces, no comprenderíamos que algunos seres pueden vivir en el agua. Lo mismo ocurre en los otros mundos, que contienen sin duda elementos que no conocemos. ¿Acaso no vemos en la Tierra las largas noches polares, iluminadas por la electricidad de las auroras boreales? ¿Acaso es imposible que en algunos mundos la electricidad sea más abundante que en la Tierra y desempeñe un papel general cuyos efectos no podemos comprender? Esos mundos pueden, pues, contener en sí mismos las fuentes de calor y de luz necesarias para sus habitantes. Consideraciones y concordancias bíblicas referentes a la creación. Los pueblos se han formado ideas muy divergentes acerca de la creación según el grado de sus luces. La razón, apoyada en la ciencia, ha reconocido la inverosimilitud de algunas de estas teorías. La que ofrecen los espíritus, en cambio, confirma la opinión que los hombres más instruidos admiten desde hace mucho tiempo. La objeción que se puede hacer a esta teoría es que contradice el texto de los libros sagrados. Sin embargo, un examen serio permite reconocer que esa contradicción es más aparente que real y resulta de la interpretación dada a lo que a menudo tiene un sentido alegórico. La cuestión del primer hombre en la persona de Adán, como único tronco de la humanidad, no es la única sobre la cual las creencias religiosas han tenido que modificarse. El movimiento de la Tierra pareció en cierta época tan opuesto al texto sagrado que no hubo un solo tipo de persecuciones a las que esa teoría no haya servido de pretexto. No obstante, a pesar de los anatemas, la Tierra gira y hoy nadie podría refutarlo sin agraviar a su propia razón. La Biblia afirma también que el mundo fue creado en 6 días y fija la época de su creación alrededor del año 4000 antes de la era cristiana. Con anterioridad a esa época, la Tierra no existía, pues fue extraída de la nada. El texto es preciso. Pero sucede que la ciencia positiva, la ciencia inexorable, viene a probar lo contrario. La formación del globo está escrita con caracteres inalterables en el mundo fósil, y está probado que los 6 días de la creación son otros tantos períodos, cada uno de los cuales abarcó tal vez varios cientos de miles de años. No se trata de un sistema, una doctrina o una opinión aislada, sino de un hecho tan constante como el del movimiento de la Tierra, y que la teología no puede rehusarse a admitir, pues constituye la prueba evidente del error en el que se puede caer si no se toman al pie de la letra las expresiones de un lenguaje que suele ser figurado. ¿Es necesario concluir de ahí que la Biblia está en un error? No. Los hombres se han equivocado al interpretarla. Al explorar los archivos de la Tierra, la ciencia descubrió el orden en que los diferentes seres vivos aparecieron en su superficie. Y ese orden concuerda con el indicado en el Génesis, con la diferencia de que en vez de haber salido milagrosamente de las manos de Dios en algunas horas, esta obra se realizó siempre por su voluntad, pero de acuerdo con la ley de las fuerzas de la naturaleza, en algunos millones de años. ¿Es Dios menos grande y poderoso por ello? ¿Su obra es menos sublime porque le falta el prestigio de la instantaneidad? Es evidente que no. Sería preciso formarse una idea muy mezquina de la divinidad para no reconocer su omnipotencia en las leyes eternas que ha establecido para regir los mundos. Lejos de menoscabar la obra divina, la ciencia nos la muestra con un aspecto más grandioso y más conforme a las nociones que tenemos del poder y la majestad de Dios, incluso porque se ha realizado sin derogar las leyes de la naturaleza. La ciencia, de acuerdo en esto con Moisés, ubica al hombre en último término en el orden de la creación de los seres vivos. No obstante, Moisés fija el diluvio universal en el año 1654 de la creación del mundo, mientras que la geología nos demuestra que el gran cataclismo se produjo antes de la aparición del hombre, puesto que hasta el día de hoy no se ha encontrado en las capas primitivas
ningún rastro de su presencia, ni de la de los animales de su misma categoría desde el punto de vista físico. Sin embargo, nada prueba que esa presencia sea imposible. Muchos descubrimientos ya han planteado algunas dudas al respecto. Puede ser, pues, que de un momento a otro se adquiera la certeza material de que la raza humana es anterior al gran cataclismo, y entonces se reconocerá que en este punto, como en otros, el texto bíblico es figurado. La cuestión es saber si el cataclismo geológico es el mismo que el de Noé. Ahora bien, el tiempo necesario para la formación de las capas fósiles impide que éstas se confundan. Por eso, cuando se encuentren rastros de la existencia del hombre antes de la gran catástrofe, quedará probado que Adán no fue el primer hombre o que su creación se pierde en la noche de los tiempos. Contra la evidencia no hay razonamiento posible. Será necesario aceptar este hecho, así como fueron aceptados el movimiento de la Tierra y los 6 períodos de la creación. Por cierto, la existencia del hombre antes del diluvio geológico es aún hipotética, pero aquí hay algo que lo es menos. Si se admite que el hombre surgió por primera vez en la Tierra 4000 años antes de Cristo, y si 1650 años más tarde toda la raza humana fue destruida, con excepción de una sola familia, resulta de ahí que el poblamiento de la Tierra comenzó recién en la época de Noé, es decir, 2350 años antes de nuestra era. Ahora bien, cuando los hebreos emigraron a Egipto en el siglo XVIII a.C., encontraron ese país muy poblado y bastante adelantado en civilización. La historia prueba que en esa época la India y otras regiones también eran florecientes, incluso sin tener en cuenta la cronología de otros pueblos que se remonta a una época mucho más lejana. Habría sido precioso, pues, que desde el siglo XXIV hasta el XVIII, es decir, en un espacio de 600 años, no solo la posteridad de un único hombre hubiera poblado las inmensas regiones entonces conocidas, suponiendo que las otras no lo estuvieran, sino que en ese corto intervalo la especie humana se hubiera elevado desde la ignorancia absoluta del estado primitivo hasta el más alto grado de desarrollo intelectual, lo que contradice todas las leyes antropológicas. La diversidad de razas viene también en apoyo de esta opinión. El clima y los hábitos producen sin duda modificaciones en el carácter físico, pero se sabe hasta dónde puede llegar la influencia de esas causas, y el examen fisiológico prueba que entre algunas razas hay diferencias constitutivas más profundas que las que puede producir el clima. El cruzamiento de las razas produce los tipos intermedios. Tiende a borrar los caracteres extremos, pero no los produce, solo crea variedades. Ahora bien, para que tuviese lugar un cruzamiento de razas, habría sido preciso que hubiese razas distintas. En ese caso, ¿cómo se explica su existencia si se les asigna un tronco común y sobre todo tan cercano? Es posible admitir que en unos pocos siglos algunos descendientes de Noé hayan podido transformarse hasta el punto de producir la raza etíope, por ejemplo. Semejante metamorfosis no es más admisible que la hipótesis de un tronco común para el lobo y la oveja, el elefante y el pulgón, el ave y el pez. Una vez más, nada puede prevalecer contra la evidencia de los hechos. Todo se explica, por el contrario, si se admite la existencia del hombre antes de la época que vulgarmente se le asigna, que existe una diversidad de troncos, que Adán vivió hace 6000 años y fue el poblador de una región aún deshabitada, que el diluvio de Noé fue una catástrofe parcial que se confundió con el cataclismo geológico. Por último, es necesario tener en cuenta la forma alegórica particular del estilo oriental que se encuentra en los libros sagrados de todos los pueblos. Por eso es prudente no pronunciarse con demasiada ligereza en contra de doctrinas que tarde o temprano pueden, como tantas otras, desmentir a quienes las combaten. Por su parte, las ideas religiosas, lejos de perder, se realzan al marchar con la ciencia.
Esa es la única manera de no mostrar al escepticismo un lado vulnerable. Principio vital. Seres orgánicos e inorgánicos. Los seres orgánicos son los que tienen en sí una fuente de actividad íntima que les da la vida. Nacen, crecen, se reproducen por sí mismos y mueren. Están provistos de órganos especiales para cumplir los diferentes actos de la vida y apropiados para satisfacer las necesidades con miras a su conservación. Dichos seres son los hombres, los animales y las plantas. Los seres inorgánicos son los que no tienen vitalidad ni movimientos propios y solo se forman mediante la agregación de la materia. Tales son los minerales, el agua, el aire, etc. La fuerza que une los elementos de la materia ¿es la misma en los cuerpos orgánicos y en los inorgánicos? Sí, la ley de atracción es la misma para todos. ¿Hay alguna diferencia entre la materia de los cuerpos orgánicos y la de los cuerpos inorgánicos? Es siempre la misma materia, pero en los cuerpos orgánicos está animalizada. ¿Cuál es la causa de la animalización de la materia? Su unión con el principio vital. ¿El principio vital reside en un agente particular o no es más que una propiedad de la materia organizada? En una palabra, ¿es un efecto o una causa? Es lo uno y lo otro. La vida es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia. Ese agente, sin la materia, no es la vida, así como la materia no puede vivir sin ese agente. Este da la vida a los seres que lo absorben y lo asimilan. Hemos visto que el espíritu y la materia son dos elementos constitutivos del universo. ¿El principio vital conforma un tercer elemento? Sin duda es uno de los elementos necesarios para la constitución del universo. No obstante, su fuente es la materia universal modificada. Para vosotros es un elemento como el oxígeno y el hidrógeno. Con todo, ninguno de ellos es un elemento primitivo, pues todos proceden de un mismo principio. Parece resultar de ahí que el principio de la vitalidad no es un agente primitivo distinto, sino una propiedad especial de la materia universal que se debe a ciertas modificaciones de dicha materia. Es la consecuencia de lo que hemos dicho. ¿El principio vital reside en alguno de los cuerpos que conocemos? Su fuente es el fluido universal. Es lo que vosotros llamáis fluido magnético o fluido eléctrico animalizado. Es el intermediario, el lazo entre el espíritu y la materia. ¿El principio vital es el mismo para todos los seres orgánicos? Sí, modificado según las especies. Es lo que les da movimiento y actividad, y los distingue de la materia inerte, pues el movimiento de la materia no es la vida. La materia recibe ese movimiento, no lo da. ¿La vitalidad es un atributo permanente del agente vital o solo se desarrolla por el funcionamiento de los órganos? Solo se desarrolla con el cuerpo. ¿No hemos dicho que ese agente sin la materia no es la vida? Se necesita la unión de ambos para producir la vida. ¿Se puede decir que la vitalidad se halla en estado latente cuando el agente vital no está unido al cuerpo? Sí, así es. El conjunto de los órganos constituye una especie de mecanismo que recibe su impulso de la actividad íntima o principio vital que existe en ellos. El principio vital es la fuerza motriz de los cuerpos orgánicos. Al mismo tiempo que el agente vital da impulso a los órganos, la acción de los órganos mantiene y desarrolla la actividad del agente vital, más o menos como el frotamiento genera calor. La vida y la muerte. ¿Cuál es la causa de la muerte en los seres orgánicos? El agotamiento de los órganos. ¿Se podría comparar a la muerte con la cesación del movimiento en una máquina descompuesta? Sí.
Cuando la máquina está mal armada, el mecanismo se rompe. Cuando el cuerpo está enfermo, la vida se retira de él. ¿Por qué una lesión del corazón, más que la de algún otro órgano, causa la muerte? El corazón es una máquina de vida. Sin embargo, no es el único órgano cuya lesión ocasiona la muerte. Es nada más que una de las piezas esenciales. ¿En qué se convierten la materia y el principio vital de los seres orgánicos cuando estos mueren? La materia inerte se descompone y forma nuevos seres. El principio vital vuelve a la masa. Muerto el ser orgánico, los elementos que lo forman sufren nuevas combinaciones que forman nuevos seres. Estos extraen de la fuente universal el principio de la vida y de la actividad, lo absorben y lo asimilan para devolverlo a esa fuente cuando dejan de existir. Los órganos están, por decirlo así, impregnados de fluido vital. Ese fluido confiere a todas las partes del organismo una actividad que opera en ellas el restablecimiento en caso de que tengan ciertas lesiones y restablece funciones momentáneamente suspendidas. No obstante, cuando los elementos esenciales para el funcionamiento de los órganos están destruidos o profundamente alterados, el fluido vital es impotente para transmitirles el movimiento de la vida y entonces el ser muere. Los órganos reaccionan necesariamente, en mayor o menor medida, unos sobre otros. De la armonía del conjunto resulta su acción recíproca. Cuando una causa cualquiera destruye esa armonía, sus funciones se detienen, como el movimiento de un mecanismo cuyas piezas esenciales están descompuestas. Como un reloj que se gasta con el tiempo o se desarma por accidente y cuya fuerza motriz es impotente para hacerlo funcionar. Encontraremos una imagen más exacta de la vida y la muerte en un aparato eléctrico. Como todos los cuerpos de la naturaleza, ese aparato contiene electricidad en estado latente. Los fenómenos eléctricos solo se manifiestan cuando el fluido es puesto en actividad por una causa especial. Entonces se podría decir que el aparato está vivo. Cuando la causa de la actividad cesa, cesa el fenómeno. El aparato vuelve al estado de inercia. Los cuerpos orgánicos serían, así, una especie de pilas o aparatos eléctricos en los cuales la actividad del fluido produce el fenómeno de la vida. La cesación de esa actividad produce la muerte. La cantidad de fluido vital no es la misma en todos los seres orgánicos. Varía según las especies y no es constante, ya sea en el mismo individuo o en los individuos de la misma especie. Algunos están, por decirlo así, saturados de dicho fluido, mientras que otros tienen apenas la cantidad suficiente. A eso se debe que algunos tengan una vida más activa y tenaz y en cierto modo superabundante. La cantidad de fluido vital se agota, puede volverse insuficiente para mantener la vida si no se lo renueva mediante la absorción y la asimilación de las sustancias que lo contienen. El fluido vital se transmite de un individuo a otro. El que tiene más puede dárselo al que tiene menos y en determinados casos recuperar la vida a punto de extinguirse. Inteligencia e instinto. ¿La inteligencia es un atributo del principio vital? No, puesto que las plantas viven y no piensan, solo tienen vida orgánica. La inteligencia y la materia son independientes, ya que un cuerpo puede vivir sin la inteligencia. No obstante, la inteligencia solo puede manifestarse por medio de los órganos materiales. Se necesita la unión con el espíritu para transmitir la inteligencia a la materia animalizada. La inteligencia es una facultad especial propia de ciertas clases de seres orgánicos a los que otorga, con el pensamiento, la voluntad de actuar, la conciencia de su existencia y de su individualidad, así como los medios para establecer relaciones con el mundo exterior y proveer a sus necesidades. De este modo, se pueden distinguir: 1. Los seres inanimados. Están formados solo de materia, sin vitalidad ni inteligencia. Son los cuerpos brutos. 2.
Los seres animados que no piensan. Están formados de materia y dotados de vitalidad, pero desprovistos de inteligencia. 3. Los seres animados que piensan. Están formados de materia, dotados de vitalidad y tienen además un principio inteligente que les da la facultad de pensar. ¿Cuál es la fuente de la inteligencia? Ya lo hemos dicho, la inteligencia universal. Se podría decir que cada ser toma una porción de inteligencia de la fuente universal y la asimila, así como toma y asimila el principio de la vida material. Eso no es más que una comparación, pero no es exacta, porque la inteligencia es una facultad propia de cada ser y constituye su individualidad moral. Además, como sabéis, hay cosas que no es dado al hombre penetrar, y esta forma parte de ellas por el momento. ¿El instinto es independiente de la inteligencia? No precisamente, pues es una especie de inteligencia. El instinto es una inteligencia no racional. Por medio de él, la totalidad de los seres proveen a sus necesidades. ¿Se puede señalar un límite entre el instinto y la inteligencia? Es decir, ¿precisar dónde termina uno y comienza la otra? No, pues suelen confundirse. No obstante, se pueden distinguir muy bien los actos que pertenecen al instinto de los que pertenecen a la inteligencia. ¿Es exacto decir que las facultades instintivas disminuyen a medida que crecen las facultades intelectuales? No, el instinto existe siempre. Pero el hombre lo descuida. El instinto puede también conducir al bien. Casi siempre nos guía, y a veces lo hace con más seguridad que la razón. No se extravía jamás. ¿Por qué la razón no es en todos los casos una guía infalible? Sería infalible si no estuviera corrompida por la mala educación, el orgullo y el egoísmo. El instinto no razona. La razón hace posible la elección y confiere al hombre el libre albedrío. El instinto es una inteligencia rudimentaria que difiere de la inteligencia propiamente dicha en que sus manifestaciones son casi siempre espontáneas, mientras que las de la inteligencia son el resultado de una combinación y de un acto deliberado. El instinto varía en sus manifestaciones según las especies y sus necesidades. En los seres que tienen la conciencia y la percepción de las cosas exteriores, el instinto se alía a la inteligencia, es decir, a la voluntad y a la libertad.